¿Alguna vez te has preguntado por qué, en medio de tus peores momentos, parece que el peso del mundo cae sobre tus hombros y todo se vuelve más oscuro? ¿Por qué Dios permite que enfrentemos desafíos que parecen insuperables? ¿Y si te dijera que estos momentos no son castigos, sino oportunidades? Oportunidades diseñadas por el Creador para hacerte más fuerte, más sabio y más cercano a Él. Sí, lo que hoy te hace llorar, mañana puede ser la razón de tu mayor victoria. Lo que ahora parece tu debilidad más grande, puede convertirse en el arma más poderosa que Dios quiere poner en tus manos. Hay un secreto oculto en los desafíos, un poder transformador que pocos descubren, y hoy, en este video, el Espíritu Santo quiere revelártelo. Piénsalo por un momento. Los desafíos no discriminan, llegan a todos, pero lo que marca la diferencia es cómo reaccionamos ante ellos. Dios no solo permite los desafíos, sino que los usa como herramientas divinas para moldear nuestro carácter, nuestra fe y nuestro propósito. El mundo te dirá que huyas del dolor, pero hoy aprenderás que los desafíos pueden ser el camino directo hacia las bendiciones más grandes de tu vida. En los próximos minutos te llevaré en un viaje espiritual que cambiará tu forma de ver las pruebas. Exploraremos las Escrituras y descubriremos cómo Dios transforma lo que parece una derrota en una victoria gloriosa. Te enseñaré un principio que muy pocos conocen, un principio que puede cambiar la manera en que enfrentas tus problemas y abrir la puerta a una bendición que tal vez has estado buscando durante años. Antes de empezar, quiero pedirte algo importante. Si este mensaje resuena en tu corazón, comenta la frase "Mi fuerza está en Cristo". Hazlo como un acto de fe, declarando que estás listo para recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas encuentren esta palabra que puede transformar vidas. Recuerda, cada vez que compartes un mensaje como este, estás siendo un instrumento de Dios para difundir su amor y su poder. Quiero felicitarte por estar aquí, por tomar el tiempo para alimentar tu espíritu. Muchos buscan respuestas en lugares equivocados, pero tú has elegido escuchar la voz de Dios. ¿Sabías que tus acciones pueden ser una forma de evangelismo? Al suscribirte a este canal, al interactuar con este contenido, estás ayudando a otros creyentes que, como tú, buscan señales divinas y fortaleza en medio de sus batallas. Ahora, prepárate. Lo que aprenderás hoy tiene el poder de cambiar no solo tu vida, sino también la vida de quienes te rodean. Déjame decirte que la penúltima enseñanza que compartiré en este video puede contener la clave para desbloquear una bendición que Dios tiene reservada para ti. Así que quédate hasta el final. Dicho esto, comencemos este estudio poderoso y transformador sobre cómo Dios usa los desafíos para hacernos más fuertes. Imagina el corazón de un padre siendo probado en lo más profundo. Abraham, conocido como el amigo de Dios, enfrentó uno de los desafíos más incomprensibles de la historia: entregar a su propio hijo, Isaac, como sacrificio. ¿Cómo podía alguien obedecer una orden tan devastadora? ¿Cómo podía Abraham confiar en medio de lo que parecía una contradicción total al propósito de Dios para su vida? La historia nos lleva al monte Moriah, donde Abraham no solo cargó leña para el sacrificio, sino que también cargó la carga del silencio divino. En ningún momento Dios explicó sus razones, y sin embargo, Abraham obedeció. Este acto no solo reflejó su confianza en Dios, sino que reveló algo que necesitamos aprender. Los desafíos más grandes son oportunidades para demostrar nuestra fe más profunda. Pero aquí hay algo que pocos notan. Abraham no subió al monte Moriah con desesperación, sino con esperanza. Él le dijo a sus siervos: «Quedaos aquí,
el muchacho y yo iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Génesis 22:5. ¿Por qué dijo eso? Porque Abraham sabía algo que muchas veces olvidamos en nuestras pruebas. Cuando Dios promete algo, Él es fiel para cumplirlo. Aunque no entendiera el proceso, confiaba en que Dios cumpliría su promesa de hacer de Isaac una gran nación. Esta historia nos recuerda que cuando enfrentamos pruebas, no debemos enfocarnos en el dolor o la dificultad, sino en la fidelidad de Dios. Puede que no entendamos por qué estamos atravesando un valle oscuro, pero si nos aferramos a las promesas divinas, veremos cómo Él provee una salida. En el momento más crítico, cuando Abraham levantó el cuchillo, Dios proveyó un carnero atrapado en los arbustos. Esa provisión no solo salvó a Isaac, sino que confirmó que Dios siempre provee en el tiempo perfecto. Ahora, reflexiona sobre tu propia vida. ¿Hay algo que sientes que Dios te ha pedido sacrificar? Tal vez es un sueño, una relación o un plan que has sostenido por años. Quizás, como Abraham, estás subiendo tu propio monte Moriah, cargando preguntas, miedo y dolor. Pero escucha esto. Dios no está interesado en quitarte algo para destruirte. Él quiere fortalecer tu fe y prepararte para algo más grande. La clave está en obedecer incluso cuando no entiendes. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Y es que cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para experimentar a Dios como nuestro proveedor, nuestro sustentador y nuestro guía. Hoy, mientras reflexionas sobre esta historia, te animo a preguntarte, ¿confías en que Dios proveerá en medio de tus desafíos? ¿Estás dispuesto a rendirle tus preocupaciones y tus planes, creyendo que Él tiene un propósito mayor? Porque así como Abraham descendió del monte con Isaac y una fe más profunda, tú también saldrás de tus pruebas con una victoria que no solo bendecirá tu vida, sino que será testimonio para otros. Continúa en este viaje conmigo, porque el próximo tópico revelará otra dimensión de cómo Dios usa los desafíos para transformar nuestras vidas y acercarnos a Él. Si alguna vez te has sentido completamente abandonado, atrapado en una cadena de pérdidas y sufrimientos, entonces necesitas escuchar la historia de Job. Job, descrito como un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios, enfrentó una prueba que desafiaría no solo su resistencia, sino también su fe. En un solo día, perdió su riqueza, sus hijos y su salud. Su mundo entero se derrumbó de la manera más devastadora que podamos imaginar. La pregunta que surge es, ¿cómo pudo Job mantenerse firme cuando todo lo que amaba y conocía le fue arrebatado? La respuesta está en una profunda confianza en el carácter de Dios, incluso cuando no entendía su propósito. Job declaró, «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. Estas palabras no nacen de un corazón que lo tiene todo, sino de uno que lo ha perdido todo y aún así elige confiar. La historia de Job nos enseña algo crucial. Los desafíos no son una señal de abandono divino, sino una plataforma para que nuestra fe sea refinada. Satanás intentó usar las pruebas de Job para quebrantarlo, pero Dios permitió esos desafíos porque sabía que Job tenía la fuerza para resistir y salir victorioso. En nuestras propias vidas, muchas veces los problemas que enfrentamos no son porque Dios nos ha olvidado, sino porque Él confía en que podemos superarlos y crecer a través de ellos. Pero Job no fue perfecto en su proceso. Hubo momentos en los que cuestionó, lamentó y se sintió frustrado. Y aquí está la enseñanza. Dios no se ofende cuando derramamos nuestro corazón delante de Él. Job se quejó, pero nunca renunció a su fe.
En medio de su dolor, dijo algo que marca la esencia de su historia. Yo sé que mi Redentor vive y al final triunfará sobre el polvo. Job 19:25. Este es el tipo de declaración que cambia el rumbo de cualquier prueba, porque nace de la convicción de que sin importar cuán oscuro sea el momento, Dios tiene la última palabra. Y al final, Dios restauró a Job. Pero no solo le devolvió lo que había perdido, le dio el doble de lo que tenía antes. Esto no es simplemente una recompensa por su paciencia, sino una declaración divina de que los desafíos nunca tienen la intención de destruirnos, sino de prepararnos para una bendición mayor. Ahora te pregunto, ¿qué tormentas estás enfrentando en este momento? Tal vez estás luchando con una pérdida, una enfermedad o una traición. Tal vez sientes que tu fe está siendo probada hasta el límite, pero quiero que recuerdes esto. Dios nunca permite una prueba sin un propósito, y al igual que Job, si permaneces fiel, verás cómo Él transforma tus cenizas en belleza y tu dolor en propósito. Antes de pasar al siguiente tópico, quiero que medites en esta verdad. Tu sufrimiento no es el final de la historia. Dios está escribiendo algo más grande, algo que traerá gloria a su nombre y una nueva esperanza a tu vida. Confía en Él, incluso cuando no entiendas, porque Él siempre es fiel para completar la obra que comenzó en ti. El próximo tópico revelará otra lección transformadora sobre cómo Dios usa las pruebas para fortalecer y redimir nuestras vidas. Quédate conmigo. La historia de Jacob es un testimonio poderoso de cómo Dios puede transformar nuestras vidas en medio de nuestras luchas internas y externas. Jacob, un hombre conocido por su astucia y manipulación, pasó gran parte de su vida tratando de controlar su destino con sus propias fuerzas. Engañó a su hermano Esaú, huyó de las consecuencias de sus actos y vivió bajo la sombra de su inseguridad. Pero hubo un momento en su vida que cambió todo, la noche en que luchó con Dios. En Génesis 32 encontramos a Jacob solo, en medio de la noche, junto al río Jaboc. Este momento es significativo porque representa no solo una lucha física, sino también espiritual y emocional. Jacob estaba a punto de encontrarse con Esaú, su hermano, después de años de separación y enemistad. Temía por su vida y por la de su familia. En ese estado de desesperación, un hombre que luego se revela como un mensajero de Dios o el mismo Dios encarnado, aparece y lucha con Jacob hasta el amanecer. La lucha de Jacob nos enseña una lección crucial. Los desafíos más grandes de nuestra vida a menudo ocurren en el silencio de la noche, cuando estamos a solas con nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestro pasado. Pero también son en esos momentos cuando Dios se encuentra con nosotros de una manera única. Jacob no soltó al hombre con quien luchaba, incluso después de que su cadera fue dislocada. Dijo, «No te dejaré ir si no me bendices». Génesis 32:26. Ese acto de aferrarse nos muestra que la fortaleza no siempre se encuentra en evitar el dolor, sino en abrazarlo y permitir que Dios obre a través de él. La lucha de Jacob terminó con una bendición, pero también con un cambio de identidad. Dios le dijo, «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Génesis 32:28. Jacob, el engañador, fue transformado en Israel, el que lucha y prevalece con Dios. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces te has encontrado en una lucha que parece interminable? Tal vez te enfrentas a una batalla interna, luchando con tu fe, con tu pasado o con un problema que parece no tener solución. La historia de Jacob nos recuerda que Dios
no está lejos en esos momentos. De hecho, Él está en medio de la lucha, esperando que te aferres a Él y no lo sueltes. Al final, Jacob salió de esa noche cojeando, pero también salió transformado. Su cojera se convirtió en un recordatorio físico de que había tenido un encuentro con Dios, un encuentro que cambió su vida para siempre. A veces, nuestras heridas no son señales de derrota, sino marcas de victoria, evidencias de que hemos pasado por el fuego y hemos salido refinados. Hoy te animo a que, como Jacob, no sueltes a Dios en medio de tu lucha. Aférrate a Él, incluso cuando duela, incluso cuando no entiendas lo que está pasando, porque al final tu lucha puede ser el punto de partida para una bendición que cambiará tu vida para siempre. Quédate conmigo, porque en el próximo tópico exploraremos otra historia bíblica que te mostrará cómo los desafíos son el escenario perfecto para experimentar el poder y la gracia de Dios de maneras que jamás imaginaste. Vamos juntos en este camino de fe. El relato de Moisés es uno de los más impactantes en la Biblia. Su vida estuvo marcada por desafíos inimaginables, desde su nacimiento, cuando fue salvado de la muerte, hasta su llamado para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Pero hay un momento específico en su historia que resalta el poder de obedecer a Dios, incluso cuando parece que la misión es completamente imposible, cuando Moisés se enfrentó al Mar Rojo. Imagina la escena. Moisés y el pueblo de Israel están atrapados entre el mar y el ejército egipcio. A sus espaldas, el faraón viene con su ejército armado, y frente a ellos, un mar impenetrable. No hay caminos, no hay escapatoria. Los israelitas empiezan a gritar y quejarse, diciendo a Moisés que los hubiera dejado en Egipto. ¿Cómo podría alguien escapar de una situación tan desesperante? ¿Cómo podría Moisés enfrentar semejante obstáculo? Pero Moisés no se rindió. Él tenía una fe que trascendía el entendimiento humano. En ese momento crítico, Dios le ordenó que levantara su vara sobre el mar. Aunque la orden parecía absurda, Moisés obedeció. Y en ese acto de obediencia, lo imposible se hizo posible. Dios dividió las aguas y el pueblo de Israel pudo cruzar sobre tierra seca. En medio de lo que parecía una tragedia sin esperanza, Dios abrió un camino donde no había ninguno. Este momento refleja una verdad profunda. Nuestros desafíos no están destinados a derrotarnos, son oportunidades para que veamos la mano poderosa de Dios moviéndose de maneras que nunca imaginamos. Moisés no tuvo que hacer nada más que confiar y obedecer. La obediencia a Dios puede parecer ir en contra de nuestra lógica, pero es en esos momentos cuando Él se mueve de manera sobrenatural. La pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios, incluso cuando no entiendas el plan? Moisés lo hizo. Y eso le permitió ser testigo de uno de los milagros más grandes en la historia bíblica. Tú también puedes experimentar esa misma gloria si estás dispuesto a caminar en fe, incluso cuando las circunstancias no lo permitan. Este pasaje nos enseña también que, a veces, debemos levantar nuestra vara y tomar una acción que parece ir en contra de nuestra lógica. Puede ser un acto de fe como hacer algo que parece imposible, enfrentar un desafío o tomar una decisión radical de obedecer a Dios sin importar lo que los demás piensen. Dios no necesita que veamos el camino, Él solo quiere que obedezcamos y Él abrirá los caminos ante nosotros. Hoy puede que te enfrentes a un mar rojo en tu vida, una situación que parece insuperable, un reto que no tiene solución. Pero quiero que recuerdes esto. La obediencia a Dios no siempre depende de comprender todo, sino de confiar en su poder para transformar lo imposible en posible. Si Moisés pudo, tú también puedes. El mar se abrirá ante ti si decides obedecer.
a la voz de Dios. Quédate conmigo porque lo que sigue es aún más poderoso. En el próximo tópico, veremos cómo incluso en la fragilidad humana, Dios usa nuestras debilidades para mostrar su fuerza. El viaje de fe continúa. Sansón es conocido por su asombroso poder físico, una fuerza sobrehumana otorgada por Dios. Sin embargo, la historia de Sansón también revela una lección profunda sobre cómo incluso la más grande de nuestras fortalezas humanas puede ser usada por Dios para mostrar su poder divino en medio de nuestra fragilidad. La historia de Sansón es una advertencia sobre la importancia de la obediencia, pero también es un recordatorio de que Dios no nos abandona incluso cuando fallamos en nuestra debilidad. Desde su nacimiento, Sansón fue consagrado a Dios como nazareo y se le dio una fuerza sobrenatural para liberar a Israel de los filisteos, enemigos de su pueblo. Su fuerza estaba vinculada a su obediencia a Dios, especialmente a la promesa de no cortar su cabello. Pero a lo largo de su vida, Sansón permitió que sus debilidades humanas, como el deseo de venganza y las pasiones impetuosas, lo llevaran a desobedecer a Dios. Su relación con Dalila, una mujer filistea que lo engañó para que revelara el secreto de su fuerza, lo condujo a una tragedia. Sansón, al revelar su secreto, perdió su fuerza y fue capturado por los filisteos. Es en este punto de su vida donde la fragilidad humana de Sansón se hace evidente. Él, que alguna vez fue un hombre de gran poder, ahora está preso, cegado y humillado. Sin embargo, lo que parece ser el final de su historia es en realidad el comienzo de una obra aún más poderosa de Dios. En su último acto, cuando fue llevado a un templo filisteo para ser exhibido como una burla, Sansón clamó a Dios: «Señor, acuérdate de mí. Te ruego que me fortalezcas solo esta vez, oh Dios, para que con una sola venganza haga pagar a los filisteos por mis dos ojos». Jueces 16:28. En ese momento de debilidad, cuando Sansón ya no confiaba en sus propias fuerzas, Dios lo fortaleció. Una vez más, Sansón derribó las columnas del templo, matando a más filisteos en su muerte que en toda su vida. Este acto final de obediencia y sacrificio muestra que la verdadera fuerza de Sansón no provenía de sus músculos, sino de la poderosa gracia de Dios que se manifiesta incluso en nuestra debilidad. La lección que podemos aprender de Sansón es que, aunque nuestra fragilidad y nuestros errores sean evidentes, Dios sigue estando dispuesto a usarnos. A veces, nuestras mayores debilidades se convierten en las plataformas más grandes para que el poder de Dios se muestre. Sansón es un recordatorio de que nunca estamos fuera del alcance de la gracia de Dios, incluso cuando hemos fallado. Nuestras caídas, Dios está dispuesto a restaurarnos y usarnos para sus propósitos, de una manera que solo Él puede hacer. La historia de Sansón también nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras debilidades. A menudo nos avergonzamos de nuestras luchas internas o nuestros fracasos, pero Dios no espera perfección de nosotros. Él ve el corazón dispuesto y en nuestra debilidad muestra su fuerza. Así que no importa cuántas veces hayas caído, no importa qué tan débil te sientas, Dios aún puede usarte para cumplir su propósito. Es en esos momentos de vulnerabilidad donde podemos experimentar el poder de Dios de manera más profunda. La fuerza de Dios no se muestra cuando estamos de pie por nuestra propia cuenta, sino cuando caemos y permitimos que Él nos levante. Cuando nos reconocemos como débiles, nos abrimos a la fortaleza divina que solo Él puede brindar. Quédate conmigo, porque en el próximo tópico veremos cómo incluso cuando todo parece perdido, el amor de Dios nunca se desvanece y siempre está dispuesto a restaurarnos.
Este viaje de fe no ha hecho más que comenzar. La historia de David es una de las más profundas y conmovedoras de toda la Biblia. Un joven pastor que fue ungido como rey, conocido por su valentía en la batalla y su corazón conforme al de Dios, pero también un hombre marcado por el pecado y la caída. La historia de David no es solo una de victoria, sino también una de restauración, donde Dios mostró que, incluso en nuestra más grande debilidad, su misericordia y perdón tienen el poder de restaurarnos y darnos nueva fuerza. Uno de los momentos más oscuros en la vida de David fue su pecado con Betsabé, la esposa de Urías. El rey David, quien había sido un hombre tras el corazón de Dios, cometió un grave error al desear a la mujer de otro y luego al planear la muerte de Urías para encubrir su adulterio. Este pecado trajo consigo consecuencias devastadoras, la muerte de su hijo y un largo período de tormento y conflicto dentro de su familia. El hombre que había sido conocido por su valentía en la batalla se encontró derrotado por la culpa, el arrepentimiento y el dolor de sus propias acciones. Sin embargo, lo que hace que la historia de David sea tan conmovedora es su respuesta a la confrontación del profeta Natán. En lugar de negarlo o justificarlo, David se arrepintió sinceramente diciendo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Esta respuesta muestra una de las lecciones más poderosas sobre la restauración. El verdadero arrepentimiento no busca excusas, sino que reconoce el pecado y se postra ante la misericordia de Dios. Es en este momento de profunda debilidad, cuando David se enfrentó a la magnitud de su error, que Dios le mostró su infinita misericordia. En lugar de destruirlo como su pecado merecía, Dios lo perdonó y restauró. Aunque enfrentó las consecuencias de sus actos, la gracia de Dios le permitió seguir adelante con un corazón renovado y con la fuerza para enfrentar los desafíos futuros. Este acto de perdón de Dios muestra la profundidad de su amor. David no fue abandonado por sus pecados, más bien fue restaurado y fortalecido. La gracia de Dios no está limitada a aquellos que no han fallado, sino que se extiende a todos, incluso a los más grandes pecadores. David aprendió que cuando reconocemos nuestra fragilidad y nos arrepentimos sinceramente, Dios no solo perdona, sino que también nos da la fuerza para levantarnos y continuar adelante. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestros errores nos descalifican para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero la historia de David nos enseña lo contrario. La gracia de Dios puede tomar nuestras ruinas y transformarlas en plataformas para la gloria de su nombre. David, el adúltero y asesino, se convirtió en el hombre que más tarde sería conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. No por su perfección, sino por su disposición para arrepentirse y confiar en el perdón de Dios. Este es un recordatorio para todos nosotros. No importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuán oscuros sean nuestros momentos de debilidad, Dios está dispuesto a restaurarnos. Él ve nuestro corazón y cuando nos acercamos a Él con humildad y arrepentimiento, nos da la fuerza para seguir adelante. Su misericordia es más grande que nuestra falibilidad y su perdón nos da la libertad para caminar en nuevas fuerzas. Quédate conmigo, porque lo que sigue es aún más revelador. En el próximo tópico veremos cómo el poder de Dios se mueve de manera asombrosa cuando confiamos en Él, incluso cuando estamos rodeados por el caos. Vamos adelante, porque la restauración y la fortaleza nos esperan. En los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando la tormenta parece no cesar y todo parece perdido, la presencia de Dios tiene el poder de brindarnos una paz que trasciende toda comprensión. Un claro ejemplo de esto
lo encontramos en la historia de Jesús y sus discípulos en el mar, cuando la tormenta amenazaba con hundir su barco. Esta historia no solo nos muestra el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino también la paz que Él trae a nuestras vidas cuando nos enfrentamos a circunstancias que parecen fuera de control. En el Evangelio de Marcos se nos relata que Jesús y sus discípulos se encontraban cruzando el mar de Galilea en una barca, cuando una gran tormenta se desató. Las olas golpeaban con fuerza el barco y los discípulos, temerosos por sus vidas, comenzaron a gritar desesperadamente. Pero mientras ellos se llenaban de miedo, Jesús estaba dormido en la parte trasera del barco. Al despertar, Jesús no solo reprendió la tormenta, sino que les preguntó a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Marcos 4:40. Este episodio nos muestra que, cuando estamos enfrentando pruebas y dificultades, la reacción humana natural es el miedo, la ansiedad y la desesperación. Pero Jesús, con su presencia, trae una calma sobrenatural. Él no solo calmó las aguas, sino que les enseñó a sus discípulos y a nosotros hoy que la fe en Él es la clave para encontrar paz en medio del caos. Lo que Jesús les estaba mostrando a los discípulos es algo crucial. No importa cuán grandes sean las tormentas que enfrentamos, Él está con nosotros. A veces, las dificultades pueden hacer que sintamos que estamos solos, que todo se está desmoronando, pero la verdad es que Jesús está en el barco con nosotros. Él no nos abandona en medio de la tormenta. De hecho, Él es la calma que necesitamos en medio de ella. Cuando confiamos en Jesús, no significa que no vayamos a pasar por tormentas. Las tormentas llegarán, las pruebas vendrán, pero la diferencia está en la paz que Él nos da. Jesús no siempre elimina las dificultades de inmediato, pero nos da su paz que guarda nuestros corazones y mentes en medio de ellas. Cuando tenemos fe en su presencia, podemos estar seguros de que Él nos llevará al otro lado, sin importar lo que venga. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud frente a las pruebas. Muchas veces, en nuestra naturaleza humana, tendemos a enfocarnos en la magnitud de las dificultades que enfrentamos. El problema parece tan grande que nos olvidamos de la grandeza del poder de Jesús. Al igual que los discípulos, podemos estar tan concentrados en el caos que nos rodea que perdemos de vista la calma que Jesús ofrece. Pero Él nos recuerda que cuando lo tenemos a Él en nuestro barco, no hay tormenta que nos pueda destruir. La clave está en la fe. Aunque el viento ruja y las olas nos golpeen, debemos recordar que Jesús está en control. Él nos llama a confiar en Él, no porque no tengamos problemas, sino porque en medio de ellos, Él es nuestra paz. Cuando le damos nuestros miedos y preocupaciones, Él nos da la calma que sobrepasa todo entendimiento. Jesús nunca promete que la vida será fácil, pero sí promete que su paz estará con nosotros en todo momento, aun cuando las aguas sean turbulentas. Quédate conmigo, porque lo que sigue es aún más impactante. En el próximo tópico veremos cómo, a través de las pruebas más difíciles, Dios nos forma y nos prepara para algo mucho mayor. No te vayas, el viaje está lejos de terminar. Cuando pasamos por momentos difíciles, muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite que enfrentemos tales pruebas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que las pruebas no son solo obstáculos, sino también procesos que Dios usa para formarnos, moldearnos y prepararnos para algo mucho más grande. Un excelente ejemplo de este proceso lo encontramos en la vida de Job, un hombre que, a pesar de sus sufrimientos, llegó a comprender que Dios usaba sus pruebas para transformarlo y prepararlo para su propósito divino. Job, un hombre justo,
y temeroso de Dios, fue probado de una manera inimaginable. Perdió a sus hijos, sus riquezas, su salud e incluso el apoyo de sus amigos y esposa. En medio de su dolor y desesperación, Job exclamó: «Aunque él me matare, en él esperaré». Job 13:15. Esta declaración es un testimonio de la fe inquebrantable de Job, quien, a pesar de su sufrimiento, se aferró a la esperanza de que Dios tenía un propósito para su vida, incluso en el dolor. La historia de Job nos enseña que las pruebas, aunque dolorosas, tienen un propósito divino. Dios no está indiferente a nuestro sufrimiento, sino que está usando cada prueba para purificarnos, hacernos más fuertes y prepararnos para el plan que Él tiene para nuestras vidas. Al igual que el oro es refinado en el fuego, nuestras vidas son refinadas a través de las pruebas. A menudo, el dolor que experimentamos nos lleva a una dependencia más profunda de Dios, a una fe más sólida y a una comprensión más clara de su amor y fidelidad. El proceso de ser formado a la imagen de Cristo no es fácil. En ocasiones se siente como si estuviéramos siendo moldeados como el barro en las manos del alfarero, siendo presionados, estirados y moldeados. Pero es en ese proceso, en la fragua del sufrimiento, donde Dios está trabajando en nosotros para hacer que nuestra fe sea más fuerte, más pura y más capaz de reflejar su gloria. Es a través de las pruebas que somos preparados para cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros. Este proceso de formación no es algo que debamos temer. Aunque pueda ser incómodo y doloroso, debemos recordar que Dios no nos deja en medio del proceso. Él está con nosotros en cada paso, guiándonos, dándonos la fuerza necesaria para seguir adelante. Cuando pasamos por pruebas, debemos recordar que no somos el producto final. Aun cuando no comprendamos completamente el propósito de lo que estamos viviendo, debemos confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Él está formando en nosotros algo más grande de lo que podemos imaginar. Las pruebas también nos enseñan humildad. En nuestras debilidades aprendemos a depender completamente de Dios. Nos damos cuenta de que no podemos hacerlo todo por nuestra propia fuerza, y es ahí donde encontramos la verdadera fortaleza. Dios usa nuestras limitaciones humanas para mostrarnos su ilimitada gracia, y es en nuestra fragilidad donde podemos experimentar el poder transformador de su amor. En la vida cristiana nunca estamos realmente solos en el proceso de ser transformados. Aunque las pruebas sean intensas, debemos recordar que Dios está usando cada circunstancia para prepararnos para algo eterno. Job, después de pasar por su sufrimiento, fue restaurado por Dios y bendecido de una manera aún mayor que antes de su prueba. Al final de su vida, Job entendió que las pruebas no eran en vano, sino que eran parte del plan perfecto de Dios para hacerle más conforme a su voluntad. Así como Job pasó por la fragua, nosotros también pasamos por procesos que nos transforman. A veces nos sentimos como si estuviéramos siendo destruidos, pero Dios nunca nos dejará ir hasta que se haya cumplido su propósito. Y cuando lleguemos al final de esa prueba, veremos la obra maestra que Él ha estado creando en nosotros. En el próximo bloque, veremos cómo la fe puede transformar incluso nuestras cicatrices en testimonios de la grandeza de Dios. Quédate conmigo, porque lo que viene será una revelación poderosa de cómo podemos encontrar la fuerza en nuestros momentos más oscuros. Vamos juntos en este viaje de fe. Las cicatrices que dejamos en el camino, esas marcas de las luchas que hemos enfrentado, no son solo recordatorios de nuestro dolor, sino también testimonios poderosos de la fidelidad de Dios en nuestra vida. A menudo, nuestras heridas son vistas como símbolos de debilidad o fracaso, pero en el reino de Dios,
esas mismas heridas son transformadas en señales de victoria. Lo que parecía ser una derrota se convierte en una declaración de su gracia, poder y restauración. Tomemos como ejemplo el apóstol Pablo, un hombre que conoció tanto la gloria como el sufrimiento en su caminar con Cristo. Fue un hombre que sufrió persecuciones, prisión, naufragios y fue golpeado en muchas ocasiones por su fe en Cristo. Sin embargo, en medio de sus pruebas, Pablo no solo vio sus sufrimientos como una carga, sino como una oportunidad para testificar del poder de Cristo en su vida. En 2 Corintios 12:9, él escribe: pero él me dijo, te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos muestra cómo Pablo vio sus debilidades y sufrimientos no como algo que lo descalificaba, sino como una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara de una manera más clara y poderosa. Cada una de las cicatrices de Pablo no solo representaba dolor, sino una revelación del amor inquebrantable de Dios hacia él. Aquellos que le perseguían, los que le golpeaban y le rechazaban, no podían ver lo que estaba sucediendo en lo profundo de su ser. Cada herida, cada golpe, cada afrenta que sufrió se convertía en una evidencia de que Dios estaba con él, fortaleciéndolo y transformándolo. Las cicatrices de Pablo eran los testimonios vivos de la gracia de Dios que lo sostenía en medio de las pruebas. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Las cicatrices, los recuerdos de lo que hemos pasado, se convierten en los testimonios más poderosos de cómo Dios ha obrado en nosotros. Cada desafío que superamos, cada batalla que luchamos, nos deja una marca, pero en esas marcas podemos ver la fidelidad de Dios. Quizás no entendemos el propósito detrás de cada dolor o lucha en el momento, pero al mirar atrás vemos cómo Él nos ha llevado a través de cada uno de ellos, fortaleciéndonos, purificándonos y equipándonos para lo que viene. Jesús mismo es el mayor ejemplo de cómo nuestras heridas pueden transformarse en testimonios de victoria. Cuando Él resucitó, lo hizo con cicatrices en sus manos, pies y costado. Estas cicatrices no eran signos de derrota, sino de la victoria que Él había logrado sobre el pecado y la muerte. A través de su sufrimiento, Él nos dio acceso a la gracia, la restauración y la salvación. Y esas cicatrices, lejos de ser una vergüenza, son símbolos de su amor incondicional y su poder redentor. De manera similar, nuestras cicatrices no son algo de lo que avergonzarnos. En lugar de verlas como recordatorios de nuestras debilidades o fracasos, debemos verlas como signos de la fidelidad de Dios. Son evidencias vivas de que, aunque pasemos por el fuego, no estamos solos. Dios está con nosotros, purificándonos, formándonos y haciéndonos más como Él. Cada vez que enfrentamos un desafío, tenemos la oportunidad de recordar que nuestras cicatrices no son el final de nuestra historia, sino el testimonio de que Dios nos ha llevado a través de lo imposible. Las cicatrices son, en realidad, los recordatorios de su gracia que nos capacita para seguir adelante, para vivir con esperanza y para compartir con los demás cómo Dios nos ha restaurado. Así que hoy te invito a mirar tus propias cicatrices. No las veas con tristeza o arrepentimiento. En lugar de eso, míralas como testimonios del poder de Dios en tu vida. Cada herida que has sanado, cada batalla que has ganado, cada momento de dolor que has atravesado, ha sido una oportunidad para que Dios se glorifique en ti. No tienes que esconder tus cicatrices, porque en ellas se ve la obra maravillosa de un Dios que transforma el dolor en propósito. Y ahora, querido oyente, quiero felicitarte por haber llegado al final de este video. Solo unos pocos se mantienen firmes hasta el final, y tu perseverancia no ha sido en vano. Has abierto tu corazón para aprender y crecer,
Y ese es un paso poderoso en tu caminar con Dios. Por favor, comenta la siguiente frase: soy más fuerte por la gracia de Dios, para que podamos saber que has llegado hasta el final y que estás listo para enfrentar lo que venga con la fortaleza que solo Él puede dar. Recuerda que el proceso de transformación es continuo. Este video ha sido solo una pequeña parte del viaje en el que Dios te está guiando. No olvides compartir este mensaje con otros, porque hay personas que también necesitan escuchar estas palabras de aliento y esperanza. Al hacerlo, estarás extendiendo el reino de Dios y permitiendo que otros experimenten la fuerza y la paz que solo Él puede dar. Finalmente, te invito a quedarte unos minutos más, experimentando la paz que solo Dios puede ofrecer. Dedica un momento para alabarlo, darle gracias por su fidelidad y por la obra que Él está haciendo en tu vida. No apresures este momento. Deja que su paz te inunde mientras escuchas la música que acompaña este video. Que Dios te bendiga abundantemente y que su presencia te acompañe siempre.